¿Qué tal, chicos? Nos encontramos en un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la electricidad de nuestras casas y la electricidad domiciliaria y un poco de electrónica también. Nos vamos a centrar en los circuitos eléctricos, pero vamos a ir abarcando un par de utilidades que tienen los circuitos eléctricos y algunas deformaciones para ver los usos y poder entender mejor de qué se trata, ¿sí? Primero tenemos que empezar, como siempre, con definiciones, ¿sí? Con un poco de teoría. Sí o sí es necesario siempre un poquito de teoría para poder entender de qué se trata lo que estamos hablando. Tenemos la definición de circuito, ¿sí? Solamente de circuito, que es un recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad, con un punto de partida y llegada que generalmente es el mismo punto, como una carrera de Super Mario Kart, ¿sí? O algún videojuego en donde tenemos el mapa y nosotros comenzamos en un lugar y tenemos que llegar a la meta, ¿sí? Que generalmente la meta es el mismo lugar que desde el que partimos, ¿sí? Es como volver al mismo lugar y el que llega primero gana. Esa es la definición de un circuito, ¿sí? Que nosotros lo vemos en una carrera de autos, en una carrera de bicicletas, de todo tipo, ¿sí? Eso es un circuito, la definición de circuito común y corriente. Pero un circuito eléctrico tiene la diferencia de que es el recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad que una corriente eléctrica hará, ¿sí? Ese recorrido que van a hacer los electrones dentro de un material conductor, por ejemplo, ¿sí? Acá teníamos la definición anterior, ¿sí? Que era el de la carrera, pero ahora lo que nosotros tenemos que ver es que nuestro punto de partida y de llegada es una fuente de alimentación, ¿sí? Y vamos a tener un camino que está marcado, como en una carrera, ¿sí? Un camino que está marcado por un material conductor, que generalmente es un cable o algún material conductor, como por ejemplo el cobre en una plaqueta, ¿sí? Pero siempre tenemos una fuente de alimentación que lo que va a hacer es que se muevan los electrones dentro de este conductor y que circulen, ¿sí? La palabra circuito y circular, ¿sí? De la corriente viene todo de esto de movimiento en redondo, ¿sí? En forma de círculo, en donde comienza en un punto el movimiento de electrones y termina en otro, ¿sí? En el medio podemos tener obstáculos, como en cualquier carrera, ¿sí? En un circuito eléctrico los obstáculos pueden ser lámparas, pueden ser componentes como por ejemplo un buzzer, que es una alarma, ¿sí? El sonido que hace una alarma está producido por un buzzer. Después podemos encontrarnos con resistencias, con motores, con cualquier cosa que se ponga en medio de este circuito y que lo corte o lo atraviese, ¿sí? Y donde los electrones se van a seguir moviendo a través de ellos, ¿sí? Esto es un circuito eléctrico, ¿sí? El recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad que una corriente eléctrica hará con un punto de partida y llegada que es el mismo, ¿sí? Salíamos de la fuente, de un punto de la fuente, damos la vuelta y volvemos hacia la fuente. Eso es un circuito eléctrico. En nuestra casa nosotros nos podemos encontrar con un plano así, como el de una casa, ¿sí? Que vamos a tener distintos componentes, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, los tomacorrientes, las lámparas, ¿sí? Acá lo tenemos especificado al lado. Una lámpara, un tomacorriente y una tecla de encendido, ¿sí? Acá lo vemos, por ejemplo, las lámparas, tomacorriente y la tecla de encendido, ¿sí? Siempre nosotros entramos en nuestra habitación, por ejemplo, por acá por la puerta y prendemos la luz apretando una tecla, ¿sí? Esa tecla lo que hace es encender esta lámpara que nosotros tenemos acá. Después caminamos de nuestra habitación y vamos, por ejemplo, a un tomacorriente en donde enchufamos el cargador de nuestro celular para cargarlo. Dentro de nuestra casa hay un montón de circuitos eléctricos, ¿sí? Este funcionamiento de esta luz que nosotros tenemos acá y este tomacorriente y esta tecla o llave son un circuito eléctrico, ¿sí? Esto, lo que nosotros vemos acá, es una forma que yo encontré de representar el circuito eléctrico en mi casa, ¿sí? Representando las lámparas con círculos amarillos, los tomas corriente con rectángulos celestes y las teclas de encendido con
cuadraditos rojos, ¿sí? Esto es una representación que yo hice de un circuito eléctrico de mi casa, pero nos podemos encontrar con uno más realista, ¿sí? Por ejemplo, un enchufe y un ventilador, en donde tenemos una parte del enchufe que es el cable que nosotros enchufamos, ¿sí? Tiene un cable rojo y del otro lado tiene un cable celeste. Nosotros no lo vemos porque esos dos cables están metidos dentro de una vaina seguramente negra que hace que no lo veamos, pero lo que nosotros hacemos es, al enchufar aquí un enchufe macho en un toma corriente, estamos generando esto, ¿sí? Una parte de un cable seguramente rojo y del otro lado un cable seguramente azul, que lo que hacen es formar un circuito, ¿sí? Una fuente de alimentación que vendría siendo el toma corriente, que si nosotros lo medimos tenemos 220 volt, que es lo generalmente que se habla, donde los electrones se van a mover a través de este circuito, ¿sí? Permitiendo que este ventilador funcione. Pero es muy trabajoso si nosotros quisiéramos enseñar cómo hacer una conexión de un ventilador o de una lámpara, o estas conexiones como nosotros teníamos acá. Si quisiéramos dibujar lámparas de verdad o tomas corrientes de verdad, nos llevaría mucho tiempo. Entonces lo que aparece es la simbología, ¿sí? La simbología aparece para hacer diseños, ¿sí? De una proyección de lo que se va a construir, por ejemplo, la construcción eléctrica de una casa, ¿sí? En dónde se van a colocar los tomacorrientes, en dónde se van a colocar las lámparas, sin necesidad de dibujar una lamparita, que es muy difícil de dibujar, o un tomacorriente, ¿sí? Lo que hacen es dibujar algo sencillo que todo el mundo lo pueda hacer, que todo el mundo pueda dibujarlo y que todo el mundo lo pueda interpretar de la misma forma, ¿sí? Porque, por ejemplo, este ventilador nosotros lo podríamos llegar a dibujar mal y que otra persona interprete que es otra cosa, ¿sí? O el toma corriente interpretar que es otra cosa. Entonces, también como teníamos en este, si yo no tengo acá al lado la definición de qué es cada cosita, yo no entiendo que esto es una casa y que esto es una lámpara, esto es un tomacorrientes y esto es una tecla de encendido. Entonces, para eso apareció la simbología, para estandarizar, ¿sí? Los símbolos, hacer dibujos sencillos y fáciles que todo el mundo pueda hacer y todo el mundo pueda interpretar. De esta forma, este circuito, lo que nosotros teníamos acá, pasando por la simbología, se puede convertir en algo mucho más sencillo como esto, ¿sí? Si nosotros recordamos, un ventilador es un motor que está girando y un toma corriente que nosotros tenemos acá, si lo vemos, son 2 agujeritos o 3 como mucho. Entonces se puede representar así, como un ventilador que es solamente un motor, ¿sí? Que se grafica de esta forma más sencilla, y un toma corriente que se dibuja así, los dos puntitos del cable rojo y el cable azul, y un cable más que después vamos a ver de qué se trata, ¿sí? También lo que se le puede agregar es el interruptor que tiene ese ventilador, ¿sí? Porque ese ventilador, si nosotros lo enchufamos, estaría todo el tiempo prendido. No, ese ventilador tiene unos interruptores para prenderlos y apagarlos. Y se puede graficar de esta forma el interruptor, ¿sí? Que lo que hace es interrumpir el paso de esa corriente que nosotros decíamos que circulaba. Teníamos acá el toma corriente que representaría, por ejemplo, nuestra fuente de alimentación, sí, porque acá vamos a tener una cierta tensión y una corriente que lo que va a hacer es que circulen los electrones a través de todo este circuito, sí. Entonces, los electrones y las cargas que se van a estar moviendo a través de este circuito, si encuentran un interruptor, sí, un botón, un pulsador que esté abierto, como en este caso, la corriente no va a poder saltar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces no va a llegar al ventilador y este circuito está abierto, por lo tanto no va a prender el ventilador, ¿sí? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es cerrar este interruptor y de esa forma, cuando nosotros apretamos el botón de encendido del ventilador, este circuito se cierra y de esta forma los electrones pueden circular y este motor del ventilador se va a encender. Ahora, nosotros tenemos que ver y interpretar y entender la simbología que existe y que manejamos en nuestro país. Veámoslo a continuación. Bien, acá tenemos un PDF que voy a dejar adjunto seguramente abajo en la descripción del video,
donde vamos a ver la simbología eléctrica y electrónica más utilizada en los simuladores, ¿sí? Los simuladores son algunas aplicaciones para celular o para computadora que nos permiten imaginar, dibujar y ver el funcionamiento que tendría un circuito eléctrico o electrónico. Y en este caso nosotros nos encontramos con la simbología clásica que más se utiliza dentro de los simuladores para graficar y representar cada uno de los componentes que tenemos aquí en esta columna, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una lámpara de filamento, ¿sí? Una lamparita como las que se utilizaban antes, que se simboliza con este círculo que tiene una X cruzada en el medio, ¿sí? Acá vemos, es una lámpara y tenemos una definición de para qué sirve, ¿sí? Generalmente las lámparas se utilizan para iluminar o como una representación de que te indica, un indicador, si algo está funcionando correctamente, si está prendido o apagado. Por ejemplo, nosotros cuando prendemos nuestra computadora siempre tenemos seguramente una lucecita verde prendida continuamente que indica que esa computadora está prendida. Eso es un indicador luminoso. Y las lámparas se utilizan dentro de las industrias y dentro de muchas fábricas y muchos equipamientos para indicar que algo está funcionando bien, ¿sí? Mientras está prendida la lámpara, algo está funcionando bien. Y se simboliza así. Después tenemos las pilas. Las pilas comunes y corrientes como las que tiene nuestro control remoto, que se representa de esta forma, ¿sí? Una barrita más larga y una barrita más pequeña, ¿sí? Más cortita. Que lo que indica es el polo positivo de la batería, de la pila, perdón, y el polo negativo. ¿Sí? Se utilizan como alimentaciones para hacer que funcione, por ejemplo, la lámpara. Y después nos encontramos con la batería, que la batería la podemos representar de estas dos formas, ¿sí? Esta forma que lo que indica es esta parte que es el positivo y esta parte que es el negativo, que si vemos es como si fuese la de la pila, pero tiene otra abajo, ¿sí? Son como dos pilas juntas, ¿sí? O esta que tiene una separación en medio. Ahora, también sirve como alimentación, pero tenemos que entender que tienen dos funciones diferentes, ¿sí? Hay una concepción de que son lo mismo las pilas y las baterías, pero no. Las pilas se consideran a las pilas como la del control remoto, que en realidad tienen una carga que se utiliza. Por ejemplo, nuestro control remoto lo usamos durante 2 meses y en el momento en que se terminan las pilas las tenemos que sacar y cambiar y poner unas nuevas, ¿sí? Esa es la definición de las pilas, ¿sí? Las pilas son las que no son recargables, mientras que las baterías son todas aquellas que sí se pueden recargar, ¿sí? Como por ejemplo la de nuestro celular o la de un auto. Después, por otro lado, la simbología de los cables. Los cables se representan como una línea recta, ¿sí? Que nosotros la vamos a poder representar después de distintos colores dependiendo de para qué se va a usar ese cable. Pero se utiliza esta simbología para un cable o un conductor. Un conductor hay que tenerlo mucho en mente, porque puede ser que no estemos mandando electricidad a través de un cable, sino que a través, por ejemplo, de una lámina de cobre, ¿sí? Pero se representa de esta forma, como una línea horizontal recta, ¿sí? En realidad puede estar vertical o horizontal en distintas posiciones, pero es una línea recta que puede tener distintos colores. Y a través de él se van a conducir esta electricidad y esta corriente y esta tensión que nosotros hablábamos antes. Después aparecen las resistencias que se simbolizan con esta forma de rectangulito o esta forma como si fuese un acordeón, ¿sí? Puede ser, o como si fuesen los signos vitales, ¿sí? Que lo que hace es se interpone al paso de la corriente y permite que si nosotros, por ejemplo, conectamos una lámpara al lado de la resistencia y una batería, lo que va a permitir es que si la batería tiene una carga muy grande, la lámpara no se queme, ¿sí? Entonces esto es como si fuese una protección que lo que permite es que si nosotros conectamos una lámpara, ¿sí? No se queme por un exceso de energía, ¿sí? Que dice también se puede utilizar para regular la intensidad con la que nosotros queremos que prenda esa lámpara, ¿sí? Diciéndole cuánta cantidad queremos que pase de corriente para que esa lámpara prenda menos o prenda mucho más, ¿sí? También para que, por ejemplo, un buzzer, que es por ejemplo, una alarma, ¿sí?
suene mucho más fuerte o mucho más despacito, ¿sí? Para regular intensidades. Después nos encontramos con esto que nosotros recién nombrábamos, un buzzer, que es como si fuese una cabecita, ¿sí? Con una cabecita de una abeja con dos orejitas, por ejemplo, que simboliza un timbre, una bocina o un buzzer, ¿sí? Que es un componente que emite un pitido muy finito, ¿sí? Como el de un timbre, ¿sí? Entonces, este componente lo que emite es sonido, pero sonidos muy agudos y que no tienen mucho ritmo. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar después con otras cosas el ritmo que queremos que tenga ese sonido. Por ejemplo, podemos llegar a hacer un piano electrónico con un par de componentes de estos, ¿sí? Y se representa de esta forma. Después nos encontramos con un motor que habíamos visto en el caso del ventilador. Se representa de esta forma, un círculo con una M adentro, más nada que eso. Después el toma corriente, el interruptor o la llave de punto, o también llamado switch, que nosotros apretamos para prender o apagar la luz de nuestra casa, se representa de esta forma, ¿sí? Una barra horizontal, ¿sí? Recta, con dos puntos en los extremos, y una barrita que está hacia arriba, que lo que nos indica es que el circuito está abierto en esa parte, ¿sí? Abierto, y si nosotros lo cerramos, nos queda de esta forma, parecido a un cable, ¿sí? Pero tiene estas circunferencias acá, ¿sí? Estos circulitos, que lo que nos indica es que es un interruptor, perdón, para diferenciarlo del cable también, para que no se parezca a eso. Y lo que hace es interrumpir el paso de la corriente, es decir, si nosotros teníamos una pila conectada entre estos dos extremos, lo que va a pasar es que la corriente va a tratar de circular así, pero como está abierto en esta parte, lo que va a pasar es que no va a pasar la corriente de este lado hasta este lado. Y de esa forma podemos prender o apagar algún equipo, ¿sí? Hay algo muy parecido que son los pulsadores, que son estos que tenemos acá, ¿sí? Los vemos acá en forma física y algunas variedades más, pero lo que sucede es que es muy parecido al interruptor, solamente que el interruptor, una vez que nosotros lo cerramos, como la tecla de la luz de nuestra casa o la teclita de encendido de nuestra computadora, una vez que nosotros lo apretamos, ¿sí? Este circuito se cierra, el interruptor está cerrado, perdón, y queda prendido ese equipo, ¿sí? Queda prendida la luz todo el tiempo, queda prendida la computadora todo el tiempo mientras esté prendido. Y después tenemos que ir nosotros con el dedo, tac, y apagarlo. Mientras que los pulsadores, nosotros lo que tenemos es este caso, ¿sí? Tenemos un conductor de este lado y un conductor de este lado, puede estar conectado a una batería, ¿sí? Acá, y lo que nosotros vamos a tener que hacer es apretar, y mientras tengamos el dedo arriba apretándolo, si teníamos una lámpara conectada acá al lado, lo que nos va a permitir es que se mantenga esa lámpara prendida mientras nosotros tenemos el dedo apretando ese botón, ese pulsador. Entonces de esa forma se diferencia del interruptor. Pero tenemos dos tipos de pulsadores: normal abierto y normal cerrado. ¿Qué quiere decir? Tenemos interruptores que están todo el tiempo apagados y que cuando nosotros apretamos, como en este caso, el circuito se cierra y permite que si tenemos una lámpara o otra cosa acá, se prenda. Cuando nosotros soltamos, este se vuelve a levantar como está acá, y de esa forma el circuito se apaga y la lámpara se apaga. Pero tenemos otros que están todo el tiempo conectados, ¿sí? Puede ser que nosotros teníamos conectada la batería y una lámpara acá al costado, y que cuando nosotros lo que hacemos es lo apretamos, este circuito lo que hace es se abre y esa lámpara se apaga. Es al revés del que teníamos antes, ¿sí? Bien, esos son los pulsadores. Después tenemos el conmutador, que lo que nos permite es, por ejemplo, tenemos conectado entre esta parte y esta parte una batería, y acá tenemos una lámpara roja, por ejemplo, y una lámpara verde, ¿sí? Si nosotros la apretamos, ponemos esta palanquita para este lado, podemos prender la lámpara roja, ¿sí? Y si la apretamos para este lado, la lámpara verde es la que va a prender, ¿sí? Entonces podemos elegir entre qué es lo que vamos a prender, una lámpara verde o una lámpara roja. Después tenemos los diodos, que lo que permiten es el
¿sí?, de la corriente en un solo sentido, ¿sí? Si tenemos una batería acá conectada y una lámpara de este lado, la corriente va a tratar de circular, pero al encontrarse con esta parte, ¿sí?, va a permitir que circule siempre la corriente en el mismo sentido y no al revés, ¿sí? Si volviera por algún desperfecto, la corriente volviera en el sentido contrario, no se lo permitiría, y esto lo que haría sería una protección para evitar que los componentes también se quemen, ¿sí? Después tenemos los diodos LED, ¿sí? Diodo emisor de luz, que son como si fuesen lamparitas, ¿sí?, que son una variante en realidad de estos que teníamos acá, de los diodos. Si quieren pueden investigar, después voy a hacer otro video explicándolo. Pero lo que permite es que prenda una luz. Si es un componente que prende una luz, es como si fuese una lamparita, pero son mucho más pequeños y tienen mejores prestaciones porque son por ahí más, consumen menos y también son más ecológicos. Y ahora en la actualidad se utilizan mucho para la iluminación y también como indicadores luminosos, que es lo que decíamos antes. Nosotros, la luz de nuestra computadora, ¿sí?, que se mantiene prendida mientras la computadora está prendida, es un diodo LED, ¿sí?, un diodo emisor de luz. Después nos encontramos con el toma de corriente que nosotros habíamos visto antes, que se representa de esta forma, ¿sí?, un círculo con 3 circulitos y 3 rayitas, ¿sí?, que nos permite conectar ahí un enchufe macho y poder establecer una conexión eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, el cargador de nuestro celular o el ventilador, como teníamos antes. Después tenemos la conexión a tierra, que es algo que vamos a ver ahora, que es un elemento de protección que se simboliza así, ¿sí?, como si fuese un triangulito, ¿sí?, o un rastrillo, ¿sí?, o solamente esta formita de T, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Pero les dejo el PDF abajo por si quieren después leerlo tranquilamente. Y por último, los capacitores, que los capacitores son como baterías, pero que en realidad conservan energía, pero no la crean. Entonces nosotros lo que podemos hacer es poner una batería conectada a un capacitor. Este capacitor que nosotros tenemos acá lo que hace es se carga de energía y cuando nosotros queremos, ese capacitor puede entregar esa energía, ¿sí?, pero solamente la energía con la que se cargó. No puede crear más, como si fuese una batería. No funciona como una batería. Solamente entrega una carga en un momento. Sería como un acumulador de energía por un instante muy cortito. Y acá tenemos la representación física, real. Muy bien. Esto es todo lo de simbología. Sigamos. Algo que tiene que ver bastante con la simbología son los colores, ¿sí? Los colores que representan a los cables principalmente, porque ellos nos van a decir si son peligrosos, si no son tan peligrosos y qué funciones cumplen, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un par de normas, que son las normas IRAM, que dice que tenemos 3 cables dentro de la electricidad domiciliaria, ¿sí? Neutro, tierra y fase. Neutro se representa con colores celeste. Tierra se representa con colores amarillo y verde. Sería generalmente un cable verde con una rayita en amarilla. Después fase, que se representa con color marrón, negro o rojo generalmente, pero se admiten otros colores siempre y cuando no sean los colores que también se representan en fase, en neutro y tierra, perdón, que es lo que dice acá abajo, ¿sí? Se admitirán otros colores excepto el verde, amarillo o celeste, que son los colores que nosotros teníamos acá arriba. Entonces podemos usar colores marrón, negro o rojo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer una representación de un plano de construcción de la electricidad domiciliaria, tenemos que indicarle por dónde van a pasar los cables de fase, por dónde van a pasar los cables neutros y todo a la persona que lo va a construir, para tenerlo en cuenta a la hora de después. Por ejemplo, si nosotros tenemos que desarmar un toma corriente que armamos y estaba mal armado, nosotros no tener no tener inconvenientes a la hora de poder arreglarlo o poner otro, por ejemplo, otro toma corriente conectado al lado. Entonces se representan con estos colores, ¿sí?, que es algo muy común. Ahora tenemos que ver las protecciones en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿sí? Veamos lo siguiente, antes de comenzar con las protecciones, ¿sí?
Tenemos generalmente, que es lo que nosotros decíamos, 3 cables dentro de la electricidad domiciliaria, ¿sí? Que son tierra, fase y neutro, ¿sí? Neutro generalmente es un cable que tiene una carga de 0 volt, ¿sí? Es como decir, no tiene carga. Mientras que fase es el que tiene toda la carga, que tiene 220 volt, que es el peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros tocamos este cable, seguramente no vamos a vivir para contarlo, ¿sí? Pero lo que acá pasa es que fase tiene que tener 220 volt y neutro tiene que tener clavadito 0 volt para que todos los equipos que nosotros conectemos a un toma corriente funcionen bien y no tengan problemas, ¿sí? Es decir, no se quemen, no se estropeen y nosotros no tengamos problemas también si vamos y lo tocamos. Entonces, lo que se hace es generalmente este cable neutro, varía, no siempre tiene esos 0 volt que nosotros necesitamos. A veces tiene 0,1, a veces tiene 0,2. Y lo que se hace es para que ese cable que tiene que tener 0 volt para que funcione bien, se conecta un cable llamado tierra, que lo que hace es se clava una jabalina en tierra desde el poste de luz que nosotros tenemos en nuestra casa, generalmente, o donde está el transformador eléctrico en nuestro barrio. Se clava una barra de metal en el piso, en la tierra, y lo que hace es, como la tierra tiene una tensión de 0 volt, lo que nos permite es que este neutro siempre tenga 0 volt y poder proteger a los equipos. Ahora lo vamos a ver bien esto, ¿sí? Pero primero necesitábamos ver este tipo de conexión para entender cómo funcionan los cables dentro de la electricidad domiciliaria, perdón. Hablábamos de las protecciones en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Aparecen 3 protecciones principales: el disyuntor diferencial, la llave termomagnética, que hay otros tipos de llaves también, pero que vamos a enfocarnos en este, que es el más importante, la llave termomagnética y la puesta a tierra. Empecemos por la puesta a tierra, ¿sí? Nosotros lo que tenemos acá es el transformador, que alguna vez habremos escuchado decir cuando se cortó la luz, que dijeron, se explotó el transformador, ¿sí? El transformador lo que hace es trae la energía, ¿sí?, de la central eléctrica, y habiendo pasado por todo el proceso de distribución de energía eléctrica, que hay otro video que se lo voy a dejar acá arriba seguramente, en donde llega la energía, ¿sí? Llega la tensión y la corriente. Y vamos a tener saliendo desde ahí, ¿sí?, 2 cables. Uno rojo, que es el de fase, que es lo que nosotros nombrábamos anteriormente, y el neutro, que se conectan a nuestro medidor, ¿sí?, que es el que indica cuánto nosotros consumimos de electricidad en el último mes, que es después de ahí donde se saca la factura, ¿sí? Después, desde ahí, vienen a un tablero en nuestra casa que tiene un disyuntor diferencial y una llave termomagnética. Y después de ahí viene al toma corriente de nuestra casa, y después conectamos ahí equipos, por ejemplo, con un enchufe, un lavarropas, ¿sí? Que el lavarropa también está conectado rojo, fase, y azul en neutro, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos un circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un lugar de salida, que es el transformador, y viene por toda esta parte del rojo, viene, y se mete por el azul, que es fase, y vuelve hasta el transformador. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros decíamos antes, siempre tenemos que tener en fase 220 volt y en el neutro 0 volt. Pero como a veces no pasa eso de tener 0 volt, lo que se hace es se conecta una jabalina en la tierra, ¿sí? Acá lo podemos ver, ¿sí? En el transformador que está en el poste de luz, seguramente en la puerta de nuestra casa o en nuestro barrio, tenemos una jabalina que se clava en la tierra, literalmente se clava en la tierra. ¿Por qué? Porque eso nos asegura que tenemos una tensión de 0 volt en este cable. Entonces esto lo que va a hacer es siempre producirse este movimiento de la corriente, ¿sí? Porque tenemos un circuito, circula la corriente a través de estos cables, desde el rojo hace todo este movimiento hasta el azul y al transformador de nuevo. Y esto lo que le permite es que
este cable tenga 0 volt y la corriente venga por acá perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos este cable de fase pelado, ¿sí? Está pelado y esos 220 volt están tocando la chapa del lavarropa. Esta señora, cuando lo toque, lo que va a pasar es que la corriente que sale del transformador va a pasar a través de todo este cable rojo, ¿sí? Y como este cable rojo está pinchado, está cortado y la corriente va a circular a través de la chapa del lavarropa, la corriente también va a querer pasar por donde haya menos resistencia, ¿sí? Generalmente nuestro cuerpo tiene un poco más de resistencia que el cable, pero ¿qué va a pasar? Como lo que va a tratar de hacer es completar el circuito, ¿sí? Esta persona está tocando el piso, ¿sí? Al igual que nuestro cable que tenemos acá abajo, que está en tierra, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es, va a salir del transformador la corriente, va a hacer todo este circuito y como acá está pinchado el cable, ¿sí? La corriente pasa a través de la chapa del lavarropa y va a pasar a través del cuerpo de la persona hasta llegar a la tierra que está conectada acá y se cierra el circuito, ¿sí? Entonces es como que está pasando la corriente y está circulando la corriente a través de la persona hasta esta parte, hasta la tierra que conectamos acá, hasta el transformador de nuevo, ¿sí? Entonces sale del transformador, recorre todo, pasa por la persona, vuelve hasta el transformador. Entonces, para evitar eso, que sería una muerte segura, porque tendríamos acá pasando mucha corriente sobre la persona y podría llegar a morir, lo que se hace es, se conecta una conexión a tierra, ¿sí? En la entrada de nuestra casa también, cerca del enchufe. Entonces, este enchufe que nosotros tenemos acá, generalmente nosotros vemos que tenemos enchufes con 3 patitas, como este, ¿sí? Toma corriente con 3 patitas, y algunos con 2 patitas. Los que tienen 2 patitas no tienen la protección de la jabalina a tierra y lo que hace es menos seguro para nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos una jabalina desde el enchufe, por ejemplo, desde esta patita, tercer patita que tenemos acá abajo, hacia la tierra, y desde el cable, desde el enchufe macho del lavarropa al chasis del lavarropa, ¿sí? Lo que se hace, se conecta generalmente al chasis del lavarropa, o es decir, a la chapa del lavarropa. Lo que va a pasar es que si el fase está roto acá y está tocando a la chapa, lo que va a pasar es que sale la corriente del transformador, pasa por toda esta parte, acá está pinchado, ¿sí? Y tenemos esta chapa del lavarropa que lo que va a hacer es conducir la electricidad no toda a través del cuerpo de la persona, sino que la gran mayoría va a pasar a través del cable que se va a ir a la tierra, ¿sí? Que vuelve para acá, se va a la tierra, se conecta con esta tierra que nosotros teníamos acá y se va al transformador de nuevo. Entonces ahí esa persona no va a morir, va a tener una protección mucho mayor, y por ahí tiene algún problema de salud, si tiene algún problema cardíaco o si tiene algún problema, ¿sí? Lo que puede pasar es que se empeore, pero es menos la probabilidad de que muera. Ahora, esto lo que va a hacer es permitirnos salvar a la persona. Pero ¿qué pasa? Aparecen 2 equipos más, que son el disyuntor diferencial y la llave termomagnética, ¿sí? El disyuntor diferencial lo que hace es detecta esto que teníamos acá, que es cuando un equipo, por ejemplo, en la fase, ¿sí? La parte del fase, está roto el cable y está haciendo falso contacto y está tocando la chapa del lavarropa, ¿sí? Y está consumiendo, por ejemplo, nosotros el lavarropa lo dejamos enchufado pero no está prendido, pero está consumiendo energía porque está pinchado este cable, ¿sí? Entonces la energía se desperdicia en la chapa del lavarropa nada más. Entonces este medidor que nosotros tenemos acá estaría midiendo consumo, siendo que este lavarropa está apagado pero está enchufado, ¿sí? Entonces
lo que detecta el disyuntor es ese momento en donde hay un cable de fase, por ejemplo, que está roto y toca la chapa y se está desperdiciando energía. Entonces lo que hace es corta el circuito, lo corta, para evitar que este medidor siga midiendo energía desperdiciada y también para avisar de que hay una fuga en alguna fase, ¿sí? En este caso, en esta parte, que podría llegar a provocar que esta persona tenga un problema de salud si va y toca el lavarropa que está dando corriente, que está dando patadas, como se dice. Entonces, el disyuntor diferencial lo que hace es eso, detecta que hay un consumo innecesario, ¿sí? en lavarropa que se está perdiendo ahí y que posiblemente afecte a esta persona si va y lo toca. Entonces, el disyuntor diferencial protege a la persona y evita consumos de desperdicios por fallas en fase, es decir, porque se cortó algún cable de fase y está desperdiciando energía. Por otro lado, la llave termomagnética, que es el último elemento de protección, lo que permite es que cuando los cables se calienten, ¿sí? Por ejemplo, este lavarropa estuvo enchufado todo el tiempo, por ejemplo 3 días, y además pinchado este cable, lo que van a hacer es esos cables se van a calentar porque tienen un movimiento excesivo de corriente, ¿sí? a través de ellos, que se estuvo muchos días. Por ejemplo, lo dejamos prendido una semana en lavarropa, entonces esos cables se van a empezar a calentar y lo que puede producir es que se provoca un incendio, ¿sí? Se calienten tanto que se empiecen a derretir o a hacer chispazos y se produzca un incendio dentro de nuestra casa. Entonces, la llave termomagnética, la palabra termo, ¿sí? Viene de temperatura y lo que hace es evitar que si estos cables están muy calientes se prendan fuego. ¿Cómo? Corta el circuito, lo corta en esta parte, ¿sí? Es como si cortara los cables para que no siga pasando corriente para allá y evitar que se prendan fuego los equipos porque ya no van a pasar corriente a través de ellos, ¿sí? Va a estar como si fuese que fue y cortó los cables para que no pasen más corriente. Y de esa forma, esas son las 3 protecciones que nosotros podemos ver. Conexión a tierra, disyuntor diferencial y llave termomagnética, que son las que nos van a proteger a nosotros y van a proteger nuestros equipos que nosotros conectamos ahí, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos, ¿sí? Es bastante extenso el video, sé que es un poco largo, pero traté de sintetizar todo lo que vimos, así queda bastante más claro, ¿sí? Recuerden que pueden hacer preguntas, todo lo que necesiten, les voy a responder a los que son mis alumnos acá en el Classroom, y a los que no pueden mandar por comentarios aquí abajo, ¿sí? Les voy a dejar un par de videos para que puedan entender algunos conceptos o algunas cosas que por ahí los pasé por encima, así que nos vemos en la próxima y hasta luego.